charla de hoy, viernes 16 de octubre de 2015, es sobre los problemas psicológicos, individuales y colectivos. Claro, problemas psicológicos nos referimos al ser humano. Pero también cuando hablamos colectivos siguen siendo problemas de los seres humanos, nada más que son compartidos por una colectividad, por un conjunto de seres humanos. Causas y soluciones. Es decir, que cuando hablamos de problemas, además de explicar en qué consiste un problema, pues es muy lógico y muy evidente hablar de las causas que pueden llevar a que aparezca ese problema y lo que más nos interesa a todos, de las soluciones. Soluciones para eliminarlos o por lo menos para aliviarlos. Hay otra cosa que no he dicho, que es también muy importante y está muy relacionada. Comportamientos, actitudes o cosas que podemos hacer para prevenirlos, es decir, antes de que aparezcan. Estar como preparados, que eso tendría que ser responsabilidad fundamental de la educación. La educación no tiene edad y siempre podemos estar educándonos. Nos podemos educar unos a otros y autoeducarnos, que es el sentido más profundo. Y dentro de una buena educación está en vivir de tal manera, aprender a vivir de tal forma que aparezcan cada vez menos problemas o menos dificultades. Una cosa que suelo decir con mucha frecuencia es que la vida nunca nos pone problemas, nunca. Lo que la vida nos pone a los seres humanos son obstáculos. Y dependerá de nosotros, los seres humanos, cómo percibimos esos obstáculos, cómo los recibimos, cómo los entendemos, cómo reaccionamos para que estos se conviertan en problemas. Es decir, que el problema no es una cosa que exista en sí misma, fuera, y que llegue a nosotros. De tal manera que me gusta más utilizar el término obstáculos, que para mucha gente es problema y el mismo obstáculo para otra mucha gente no lo es. Eso no es nada difícil de averiguar. Las mismas circunstancias, una misma situación, unas personas lo pueden vivir mal, muy mal, otras lo viven algo mal y otras pues lo viven bien o lo aceptan, lo asimilan, pasan de ello y eso lo estamos observando continuamente, lo cual nos confirma que depende mucho de nosotros como receptores, como nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras capacidades, nuestros potenciales, nuestros cuerpos, cómo están recibiendo esos estímulos, esa información. Entonces la palabra problema siempre la asociamos a algo desagradable, algo molesto, algo doloroso, algo que hace sufrir. Supongo que diferenciáis entre dolor y sufrimiento. El dolor se suele aplicar también a lo psicológico, pero directamente sería dolor físico y el sufrimiento es psicológico. Aunque a veces decimos dolor emocional, dolor psicológico, no solo dolor físico del cuerpo. Entonces, en todo problema suele haber sufrimiento, se asocia a algo que no deseamos. Salvo que la persona sea masoquista, que busque sufrir, que desee sufrir, aún así lo que busca es un placer que está unido al sufrimiento, no el sufrimiento doloroso. Eso no tiene sentido desearlo ni buscarlo, ¿verdad? Se busca otra cosa que está asociada y por eso muchas personas, determinadas personas buscan algo que les produzca estos efectos. Entonces, problemas es algo que es una de las palabras que más utilizamos, ¿verdad? Más utilizamos los seres humanos, cuando decimos tengo un problema, fulano de tal tiene un problema, tenemos un problema, etc. Y muchas personas están día y noche quejándose de problemas y hablando de algo que tiene que ver con los problemas. Se diga como se diga. De tal manera que es un tema que a todos nos afecta. Es posible que haya personas, las hay, que no tengan problemas. Cuando una persona dice que no tiene problemas, puede ser que ese día, o esa semana, o durante una temporada corta o larga, no tenga lo que se llama problemas. No
viva lo que le pase, tenga una vida más tranquila, etc. Pero antes o después los problemas existen. Pero vuelvo a lo de antes, los obstáculos existen. Y si la persona no ha llegado a un punto de conciencia alto, de conciencia de evolución, los obstáculos pueden convertirse muchas veces en problema. Pero cuando se llega a un punto de evolución, habrá obstáculos. Y quizá cada vez más, conforme más evolucionemos, la vida nos va a presentar más obstáculos. No para fastidiarnos, sino porque al evolucionar más, tenemos más posibilidades de poder abordarlos y solucionarlos o aliviarlos. Pero la persona está más preparada para evitar que se conviertan en problemas. Es decir, que está como más libre del sufrimiento. O por lo menos de lo que entendemos como tal los sufrimientos. Así que es un tema que interesa a todos los seres humanos. Fórmulas mágicas sabéis que no hay. Con tomarte una pastilla no se solucionan. Se pueden olvidar momentáneamente los problemas. Se puede la persona extraer de ellos, como inhibirse, pero solucionar, que es de lo que vamos a hablar también, no se puede con una actitud pasiva, sea una pastilla o que alguien te hipnotice y te convenza de que no tienes problema o lo que sea. Solo podemos abordar o solucionar los problemas conscientemente, como decisión personal nuestra, con toda la posible ayuda que podamos recibir de otras personas o de lo que sea. Pero siempre es una persona la que consciente y deliberadamente hace algo, adopta una actitud para solucionar los problemas. Por lo tanto, dormidos, hipnotizados, inconscientes, distraídos, no podemos solucionar nunca ningún problema. A veces parece que se solucionan solos sin hacer nada, pero cuando analizas eso más a fondo, parece ser de que si se solucionan, de verdad, que a veces no es solución, sino que es como una especie de jugar al escondite, ¿no? Los problemas parece que se van, pero la raíz de los mismos sigue estando dentro, está ahí. Pasa como las enfermedades del cuerpo. La medicina las cura, pero lo que cura es los síntomas. No cura con la medicina, no se puede curar la raíz. Solo con la psicología, con actitudes de expansión de conciencia, se puede ir a la raíz, que siempre es psicológica, de las enfermedades físicas. Pero todos estamos de acuerdo que la medicina es importantísima, porque quita esos síntomas que son dolorosos y molestos. Y todos deseamos que eso suceda. Pero yo estaba refiriéndome a una eliminación de una enfermedad desde la raíz. Y si no se utiliza la psicología, pues no se puede ir a eso que es tan sutil, donde no llegan los medicamentos. En ese sentido lo estoy diciendo. Pero que es un complemento en la ayuda de la medicina para quitar el síntoma y la psicología para poder abordar con una expansión de conciencia el problema. El caso es que problemas hay muchos. Haciendo un esfuerzo por hacer alguna provisional clasificación, pues he pensado en esos problemas que tienen un término que es universal planetario, ¿no? Que todo el mundo, que son problemas que viven millones de personas, no esos problemas muy raros y específicos que tienen muy pocos. Entonces, pensando así en las palabras que más utilizamos para designar un problema, son los miedos. Es uno de los problemas más universales. Hemos hablado otras veces del miedo. Sabéis que tenéis una charla sobre los miedos, por si os interesa profundizar más en ello. La soledad es otro tipo de problema de millones de personas. También tengo una charla sobre la soledad. La depresión, tristeza y depresión, que parece que sea lo mismo, pero que no es así, sino que toda depresión incluye la tristeza. Pero estar triste no significa estar deprimido, sino que la tristeza es síntoma destacado en toda depresión. Pero se puede estar triste sin llegar a estar deprimido, que es varios síntomas juntos, como la falta de energía o desvitalización, el pesimismo, el vacío interior, la desmotivación, etcétera, etcétera. Otro problema muy frecuente
que podríamos darle un nombre es el vivir tensos o estresados. Tensión, o el estrés es una tensión más fuerte, más exagerada. Es decir, que es un problema bastante generalizado en el mundo, sobre todo de hoy día, de estar tensos o estresados. Como acabo de decir, es muy, muy frecuente. Lo que se llama estar preocupados, que abarca infinidad de clases de preocupación, también es, bueno, todo problema hay preocupación, pero es frecuente pues tener a veces preocupaciones pequeñas que enseguida pasan y otras que son más serias, más prolongadas, más serias, más hondas. Estar preocupados. Las enfermedades físicas que he nombrado antes se podría decir que son también problemas. El cuerpo es afectado pues, por unas causas psicológicas que a veces con el tiempo se van gestando hasta llegar a lo que se llama una enfermedad. Enfermedad física, aunque sabéis que hay enfermedades mentales, enfermedades psíquicas o mentales. La palabra insatisfacción también es muy frecuente en el mundo. Mucha gente se encuentra insatisfecha por muchas cosas y a veces es una cosa muy rápida, muy efímera, pero otras veces se prolonga más. La insatisfacción, las frustraciones también sabéis. Por cierto, la depresión que he nombrado antes conlleva siempre una frustración. Es decir, que detrás o en el germen de toda depresión hay una serie de frustraciones de tipo afectivo, de tipo económico, de tipo de general, de muchas cosas puede producirla. De tal manera que estoy diciendo algunas cosas que se juntan, se solapan en general. La agresividad también es un problema muy grande en el mundo. Y no solo para el que recibe los efectos de alguien que se encuentra enfadada, una persona enfadada o enfadado, pues el enfado ya se incluye dentro de la agresividad, que puede llegar a las manos, puede manifestarse a través de la palabra, con malas palabras, malas expresiones, con insultos, riñendo una persona a otra, o puede ser agresividad no aparente, sino mental, emocional. Y la persona que es agresiva, esa persona también tiene un problema, aunque a veces parece que se recree placenteramente con su agresividad. Ella, por el hecho de salir la agresividad de una persona, ya tiene ese problema. Y luego los receptores de esa agresividad, pues, lo viven este problema. De tal manera que he dicho unos cuantos términos, hay más, que se utilizan frecuentemente y que están incluidos en eso que se llama problema. Pero sabéis que a veces tenemos un problema y no sabemos cómo nombrarlo, cómo llamarlo. A veces se llama crisis. Tenemos una crisis que es un estado que suele ser generalmente, cuando decimos crisis, molesto, incómodo, que te hace sufrir. Crisis. Una enfermedad es una crisis física, pero las crisis suelen ser psicológicas. Y a veces no sabe la persona qué nombre darle, pero una crisis, si es así, de este tipo, hace sufrir. De tal manera que hay muchos problemas que no sabríamos cómo calificarles. Entonces, ¿qué ocurre con todos estos problemas? Que sería interminable ir profundizando en cada uno de ellos. Algunos de los que he dicho ya están en conferencias, otros en futuras conferencias o charlas, pues los abordaremos. He dicho que está de la depresión, aunque no con esta palabra, sino como estaba como la tristeza, en una charla sobre el tema de la tristeza. Entonces, claro, como tiene mucho que ver, pues hay mucha relación. Hablé el de la soledad, los miedos, como he dicho, el de las enfermedades, están en charlas para poder acceder a ello. Entonces, hay cosas muy generales que a lo mejor os interesa como personas, como hay mucha gente por ahí, exigente, que no le basta con saber, mira, pues haces tal cosa y ya está, sino que a veces deseamos y buscamos respuesta a preguntas o que alguien nos explique desde una visión más profunda por qué aparecen, en este caso, los problemas u otros fenómenos. Ir más al fondo de la cuestión. Entonces, os voy a decir, por cierto, no lo he nombrado, pero en el título lo puse, problemas individuales y colectivos.
porque también colectivos ya sabéis que es un conjunto de seres humanos que estamos participando de un mismo problema. Entonces los que sufren son la colectividad, sí, pero como está formado no por árboles ni por casas, sino por seres humanos, somos los seres humanos de una colectividad los que estamos sufriendo ese problema. Entonces, dentro de esta charla os pondré algún ejemplo para poder verlo con más, si puede ser, precisión y profundidad, por qué surgen los problemas colectivos, yendo a veces a cosas que no se suelen hablar habitualmente. Os decía que pienso de que os puede interesar saber algunas cosas. Lo primero es saber diferenciar, poder diferenciar entre mente y conciencia. Os digo que la conciencia es una palabra que cuando la oímos enseguida pensamos en que todos los seres humanos tenemos conciencia. Estoy hablando de la conciencia no en sentido ético, porque a veces cuando se dice esta persona no tiene conciencia, nos estamos refiriendo a que tiene una mala conciencia, pero conciencia tiene, buena o mala. Pero a veces decimos, esta persona tiene conciencia, pero esta no tiene conciencia. Nos estamos refiriendo a lo que ya sabéis. Pero yo me refiero a conciencia como luz, como la capacidad de poder darte cuenta de algo. Sea poquito, o sea mucho, darte cuenta. Y ahí estamos todos, por ignorantes que seamos y por sea cual sea nuestro nivel. Nuestro nivel, porque hay infinidad de niveles de conciencia, todos tenemos o somos conciencia. Por el hecho de seres humanos, ser seres humanos, tenemos mente. Los animales no tienen mente, sí que tienen un germen muy elemental de mente. Los animales sí que sabéis de sobra que tienen sensibilidad. La parte de emocional la tienen. Son sensibles a cosas que les atraen y cosas que rechazan, que es las características de nuestro cuerpo y componente emocional. Pero mente tienen algo, y memoria, por supuesto, que es una cualidad de la mente, pero es un germen muy elemental, pero no como nosotros, que nos permite pensar, relacionar unas cosas con otras y también elaborar pensamiento. Los animales no están ahí pensando sobre esto, si les interesa o no. Actúan, como habéis oído decir, por instinto, que está más en el nivel vital, físico vital, pero vital, de energía vital, pero no en el nivel de la mente. Somos los seres humanos los que tenemos mente y que adquirimos hace millones de años cuando pasamos por evolución del reino animal al reino humano. Y entonces esa individualización, como así se llama, se caracterizó porque adquirimos, como semianimales que éramos, mente. Cuando empezamos a ser seres humanos, y eso ya es otra historia que trasciende el tema de hoy, pues había seres con una forma ya parecida, no animal, sino humana, que adquirió mente. Y luego hubo una individualización de unos animales más evolucionados que pasaron a expresarse esa vida a través de seres humanos ya creados, con una forma parecida a la actual, aunque era mucho más grande y diferente. El caso es que la mente es lo que nos caracteriza como seres humanos, la mente. Y con la mente pensamos, mejor o peor. Podemos pensar con claridad o confusión. Podemos pensar positiva o negativamente. Podemos ser creativos, y la mente es maravillosa para crear cosas, sin la mente no podríamos crear, pero también es la causa básica de todos los problemas, que es el tema que nos ocupa hoy. Están en la mente. La conciencia es luz y la mente es como el vehículo de la conciencia. Me gusta poner el ejemplo de una bombilla, de una lámpara. La electricidad sería la conciencia y la bombilla a través de la cual se expresa como luz sería la mente. A veces he complicado un poquito más el ejemplo entre conciencia, mente y cerebro. No sé si es para explicarlo o aclararlo. Conciencia, mente y cerebro.
Mucha gente confunde la mente con el cerebro, pero cuando profundizas te das cuenta que es distinto. Una cosa es la conciencia, otra es la mente, fijaos cómo señalo, y otra es el cerebro, de lo sutil a lo denso. Una cosa es la electricidad, otra sería como el filamento a través del cual se desplaza eso que llamamos electricidad, y otra es la bombilla, que es el terminal, sería como el cerebro físico, ya más visible, a través del cual se expresa. La bombilla puede estar apagada, como un cerebro, o puede estar encendida. Puede estar un poquito encendida o encendida con un mayor rendimiento. Imaginaos que se pudiera ir como algunas luces, graduar, hasta ir ampliando más y más la luz, ¿verdad? Y eso a veces se puede hacer. Pues algo así ocurre con nuestro cerebro y nuestra mente. La educación hasta el presente ha educado, mejor o peor, la mente. Pero no se ha ocupado, hablando en términos generales, de la conciencia. Con el tiempo, la conciencia, que pertenece a unos niveles superiores a la mente, será motivo de educación. Que, por cierto, más que educar directamente la conciencia, lo que hay que educar es la mente. Seguimos. Lo que podemos educar es la mente. Y al educarla, la vamos como limpiando, puliendo, preparando, para que la conciencia que ya está se exprese. Es como cuando el agua no desciende porque hay obstáculos. Quitas los obstáculos en el terreno y entonces el agua, por la propia fuerza de la gravedad, va descendiendo hacia abajo. No necesitas empujar el agua, sino que ella, que está presionando para salir, como una presa, que el agua está presionando, abres la presa, es decir, abres las compuertas, que es físico, y entonces el agua, por su propia inercia o presión, sale. Los ejemplos son muchos. De tal manera que todo lo que hagamos por educar la mente, entre la que está el silenciar la mente es dejarla relajada, en reposo, que no funcione. Es decir, que no piense. La mente sigue ahí presente, pero no está moviéndose. Es como el agua que deja de moverse, de tener olas. Sabéis que una cosa son las olas y otra es el agua. Las olas están formadas por agua, pero el agua puede estar quieta. Y si está quieta y es transparente, pues puedes percibir. Pero cuando hay olas, deja de percibirse el fondo, por ejemplo. Entonces la mente, cuando se mueve, nos impide que la conciencia sea limpia, directa, transparente. Y cuando nos ponemos a pensar, pues aunque a veces sea necesario pensar, pero está moviendo, es como mover el agua y impide ver el fondo. De tal manera que esto puede ser un punto de partida. La conciencia, que es luz, se expresa a través del instrumento de la mente. Y como la mente es imperfecta hasta que no la vayamos educando, pues a lo largo del tiempo, mientras la mente no llega a ese control perfecto de decir, solo la utilizo para pensar y en lo que yo quiero pensar y conseguir. Porque la mayoría de los seres humanos, no casi, sino las 24 horas del día, la mente está funcionando por su cuenta, sin que nosotros se lo digamos. Está ahí, dale que dale, pensando y pensando, y nos trae cosas agradables, desagradables, comprensibles, incomprensibles, datos absurdos, etc. Lo que se llama distracción, y no está controlada. Pero es cuando llegamos a decir, ahora no hace falta pensar, entonces la mente está ahí apartada. Ahora hace falta pensar y utilizo la mente, y como quiero, y para lo que quiero. Entonces la cosa implica control. Pero de momento la mente está, en general, de esta manera incontrolada. Por lo tanto, somos susceptibles de vivir problemas. Los problemas psicológicos creados por la mente. Y como la conciencia siempre se está expresando, bueno, puede estar separada, pero se suele expresar a través de la mente, y si hablamos de una conciencia del cuerpo físico o conciencia emocional, tiene que pasar por la mente como puente, como intermediario.
pasa por la mente y de la mente llega a contactar con el cuerpo físico o con la parte vital, emocional. De tal manera que cuando la mente está funcionando mal o como obstáculo intermedio, surge problemas. ¿Quién vive los problemas? La conciencia, la parte de la conciencia que está en nosotros. Pero no por culpa de la conciencia, sino por culpa, si buscamos algún culpable, de la mente que no está preparada para que eso que tomamos conciencia, esa conciencia que ya somos, las que tenemos somos, está dificultada. Y esa conciencia está ahora aquí, viene de más alto, de niveles espirituales, desciende en los seres humanos, de niveles, si los que sabéis lo que es la mónada o el espíritu, pues viene de ahí, la conciencia de la parte más individual de nosotros, pero está en conexión con el todo, desciende a ese nivel que llamamos alma, que es intermediario entre el espíritu y la personalidad, y de ahí desciende aquí a nivel de la personalidad. Pero la conciencia pura pertenece al alma, a ese intermediario. Del espíritu, por supuesto, pero el espíritu para la mayoría de la gente está muy lejos de ser conscientes de él. Entonces, a lo que podemos ir alcanzando la mayoría es a ser conscientes del alma, de la cual hablaré más próximamente, como conciencia. El alma es algo más que conciencia, pero fundamentalmente como conciencia. Entonces, cuando la mente está actuando como obstáculo, como intermediario, como barrera, entonces surge algo que implica también fricciones. La palabra fricción es cuando energías no armonizan, no encajan, no se acoplan, y entonces ahí hay algo que está fallando. Nosotros lo vivimos como dolor, las fricciones. Todo dolor, el dolor físico del cuerpo, ¿verdad que no se ve? Por mucho que se inventen aparatos, el dolor no se puede ver. Se expresa porque la persona dice que le duele en un sitio y ahí la medicina intenta indagar y averiguar, pero el dolor no se puede ver. Lo que se puede ver y se irá viendo cada vez más son las energías. Y con el tiempo hasta aparatos muy desarrollados irán percibiendo cada vez más sensibles a las energías, de un tipo, de otro. Sí que se ha podido fotografiar parte de las energías, ¿no? Pero todavía no es suficiente. Las energías, cuando, repito, no encajan, producen una sensación que llamamos dolor físico, que es típico de las enfermedades. Y dolor emocional es cuando ya las energías ya están participando, las energías de nuestro cuerpo emocional y de nuestro cuerpo mental. De tal manera que en todo problema hay como una fricción de energías. En lugar de fluir con armonía, sin obstáculos, hay obstáculos que nosotros hemos creado con nuestro libre albedrío en el tiempo, aunque no nos acordemos cuándo, o hemos ido creando, y esos obstáculos físicos, emocionales y mentales, esas alteraciones, hacen que la energía no llegue abajo con naturalidad, fluida, sino que encuentre unas barreras. Eso es lo que produce dolor o el sufrimiento que llamamos problemas. ¿Qué ocurre cuando la persona consigue que la energía fluya sin obstáculos? Pues que evita el dolor y por consiguiente evita los problemas, por lo menos en ese nivel que haya la persona alcanzado. Pero hay más cosas que pueden ser interesantes y yo las lanzo por si ayuda a aclarar todo esto que estoy diciendo. Aunque hay algo que me he dejado en relación con esto muy importante. La conciencia es luz, ¿no? Si está en un nivel es pura luz, pero cuando desciende aquí abajo se impregna de materia más densa o de energía más densa. Y entonces, de alguna forma, al estar aquí impregnando la materia, pierde esa luz. Si lo miráramos más allá del ser humano, a nivel cósmico, el cosmos está formado por espíritu y materia. Bueno, por infinidad de niveles o de dimensiones, ¿no? De energía. Pero vamos a decir espíritu y materia. Y el espíritu, cuando desciende e impregna la materia, es lo que se llama creación.
creación de todos los universos, etc. Creación es que el espíritu se manifieste a través de formas más densas de materia. Y entonces parte de ese espíritu se introduce en la materia y pierde la luz, pierde parte de su luz, pierde como parte de su conciencia. Pero no la pierde todo, porque luego, al sumergirse en la materia, tiene por el proceso de evolución, primero hay involución, ir liberándose de la materia, es lo que se llama evolución. Y por lo tanto, aumentando gradualmente su luz. O tomando conciencia de una luz que no se crea de la nada, sino que ya existe. En nosotros, ¿qué ocurre? Que nuestro espíritu, que es conciencia, es luz, se encarnó, se sumergió, pues mientras en cada vida, en cada encarnación, en estos vehículos, físico, emocional y mental, creados de materia más densa. Pero que al estar sumergidos hay como una confusión, que en psicología se llama identificación. Es decir, que la conciencia o el alma se identifica, se confunde con la materia al sumergirse en ella. Cree que es la materia. Por eso, cuando estamos siendo conscientes del cuerpo y domina el cuerpo, creemos que somos el cuerpo. Si preguntamos en una encuesta, la mayoría de la humanidad nos diría, yo soy el cuerpo. Pero cuando elevas la conciencia, cuando vamos evolucionando, nos damos cuenta que no somos el cuerpo, que tenemos un cuerpo, como tenemos ropa, que no somos la ropa que vestimos, pero que tenemos una ropa que nos podemos poner o quitar, algo así. Y entonces te das cuenta por desidentificación que no eres el cuerpo, o no físico, no eres el cuerpo emocional y no eres el cuerpo mental. Mucha gente cree que es las ideas que tiene, los pensamientos. Pero no es difícil demostrar que los pensamientos vienen y se van, pasan, van cambiando continuamente. Y habréis oído decir que todas las células del cuerpo también van cambiando. Y aunque creamos que somos el mismo a lo largo de los años, pues todas nuestras células han cambiado también. De tal manera que también se puede hasta demostrar de que no somos el mismo, que la personalidad física, emocional y mental está continuamente cambiando. Sin embargo, nuestro espejismo es identificarnos. Por eso la identificación es clave para entender por qué sufrimos, porque tenemos problemas. Esto ya lo dijo un gran psicólogo, el mayor psicólogo que ha tenido el planeta Tierra, que fue Buda, que dijo que la causa del sufrimiento humano estaba en la identificación, o si lo queréis ver, en el apego, en los apegos. Es parecido a la identificación, nada más que el término apego, estar apegado a las personas, al dinero, a tu tierra, a lo que sea, es más de tipo emocional, es como un deseo de estar, de tenerlo tú, de no separarte de algo. Mientras que la identificación es una confusión que desde pequeñitos, que empezamos como mente, ya nos educan para identificarnos con algo que no somos. Es decir, que esa educación que todos recibimos es una forma de desconectarnos, tal como se utiliza, de lo que auténticamente somos. Y desde pequeños ya, como nos van diciendo, eres esto, eres lo otro, ¿verdad? Esto es un proceso muy interesante de descubrir, nos vamos identificando con que somos de una forma, somos de otra, y mientras no nos liberamos de eso, sufrimos porque si nos fallan o va algo en contra de ello, pues no encaja y nos hace sufrir. Así que el proceso de identificación es básico para entender por qué sufrimos. Si estuviéramos conscientes de que somos conciencia, aunque esté expresada en un cuerpo físico, emocional y mental, no sufriríamos. Simplemente que ahí hay algo que a lo mejor no funciona bien, pero nos damos cuenta. Es como cuando una persona está sufriendo porque tiene un problema, pero se expande su conciencia, la expande, se da cuenta de que es conciencia y que no es el problema. Y entonces tiende a liberarse del problema. Y esto solo se consigue con atención, con vivir atentos. Pero no solo cuando sufres, sino atentos, estés como estés, en cualquier momento, que te acuerdes, por supuesto, porque esto de la noche a la mañana no llega. Y al estar y vivir cada vez más atentos, nos vamos entrenando a que la conciencia se vaya como
liberando de esas ataduras de aquí abajo que tiene. Y entonces esa atención nos va llevando, fijaos, una atención que en el pasado siempre se ha aplicado a través de técnicas y de disciplinas, tanto en Oriente como en Occidente. En Oriente están los yogas, aunque, como he explicado otras veces, hablar de los yogas, he explicado que los yogas de Oriente, aquí en Occidente, sin ese nombre, también se han enseñado. A quien ha tenido la oportunidad, el privilegio de que me estoy refiriendo a la historia de la humanidad del pasado, ha sido a cuentagotas las personas privilegiadas que han tenido ocasión de aprender estas cosas para ir liberarse y poder crecer internamente. El caso es que en el pasado han sido técnicas que se han utilizado por medio de lo que se llaman disciplinas. Y hoy día mucha gente las puede necesitar, pero hay un cambio que se está dando sobre todo desde el siglo pasado, y es el de que sin técnicas ni disciplinas, a no ser que intentamos por disciplina no el quedarte así, sino el hacer algún esfuerzo para ir abriéndote a esto, vayamos practicando la atención. Algunos habéis oído hablar del Agni Yoga, que empezó a darse el siglo pasado, que es, después del Raya Yoga, está el Hatha, el Bhakti, el Raya, es el yoga que conecta la personalidad que ha sido desarrollada por los otros yogas con el yo superior, con el alma, con la conciencia. Y entonces, a base de vivir atentos a lo que sea, fuera y de dentro, sin necesidad de cerrar los ojos de tal hora, de tal minuto a tal minuto, podemos ir consiguiendo una limpieza o expansión o liberación de la conciencia. Y por lo tanto, prevenir problemas, y si estos llegan, estar más preparados para que, a veces a solas, sin ayuda de nadie, aunque gran parte de la humanidad necesita apoyos y ayudas, podemos ir liberándonos de los problemas. Hay otra cosa que puede ayudar a aclarar esto que estaba diciendo, y es que vivimos en un mundo dual. ¿Sabéis lo que es la dualidad? Existe una ley universal de la cual, junto a otras leyes universales, le dediqué conferencias, y todo existe dentro de una dualidad, el mundo expresado. La dualidad más importante de todas, la más destacada, es el espíritu y la materia. ¿Y qué ocurre cuando somos duales, o a veces más que duales, somos como si hubiera múltiples personalidades, múltiples tendencias, no dos, sino múltiples? ¿Qué ocurre? Estamos como separados. Y cuando hay separación, sufrimos. ¿Y quién crea la separación? La mente concreta. La mente concreta crea la separación. ¿Qué ocurre cuando trabajamos en esta línea, la línea que sea, pero en el buen sentido, y vamos uniendo no solo las polaridades, sino las multiplicidades, que se va formando como una unidad? Y entonces nos liberamos, la conciencia se expande, porque si nos interviene la conciencia no podemos hacer esta unificación. Por eso, en cualquier problema psicológico nos damos cuenta que la persona está como disgregada. Es como una esquizofrenia, no en el sentido literal de la palabra, sino como una esquizofrenia generalizada. Pensamos una cosa, sentimos otra, hacemos otra, quizá intuyamos otra. Es como si un grupo de personas, cada una pensara de forma diferente y no se ponen de acuerdo. Cuando las personas se ponen de acuerdo no quiere decir que sea un pensamiento uniforme. Pueden pensar de forma diferente, pero estar en armonía buscando un fin común, en aquello que pueden ponerse de acuerdo. Y sabéis lo que ocurre, hay una armonía y una unidad, como si fuera una sola persona, nada más que formado por varias personas. Y supongo que me entendéis que no estoy refiriéndome a algo muy criticable, que es la imposición de una uniformidad en los seres humanos con la despersonalización o deshumanización de las mismas. Estoy diciendo todo lo contrario. Ser cada uno el mismo, pero aquello que nos une, encontrarlo, ponerlo, presentarlo, ese grupo de personas, y trabajar en esa línea. La evolución va en esa línea, que aunque seamos siempre diferentes formas, como en todos los reinos de la naturaleza, hay una diversidad enorme, y la creación tiene que ser así, múltiple, enorme, y eso solamente en lo que conocemos, ¿verdad?
que los mundos y los universos y todo lo que no conocemos, que es infinito, pues es también diverso, no es igual. Pues que todo eso, pues aun siendo así, hay cosas que son comunes. Y cuando nos ponemos en contacto en eso que a veces decimos, lo que nos une, ¿verdad que habéis oído esa frase que la hemos utilizado muchos? Dejar lo que nos separa y tomar lo que nos une. Pues cuando hay separación hay problema, antes o después. Cuando hay unión, y esto es una pista para intuir, no porque lo diga yo, las causas de los problemas colectivos. ¿Bien? Las fuerzas, si me entendéis, por decirlo de alguna manera, de la luz que están impulsando la evolución de la humanidad, están haciendo todo lo posible porque los seres humanos busquemos esa unidad. Si es a nivel educativo, a nivel psicológico, el sentido de educación es integración. A veces se habla de educación y una de las definiciones es integrar lo que tenemos aquí dentro. Pero también es educación integrarnos con los demás seres humanos, con la naturaleza, con el trabajo que hacemos y ampliándolo más con el cosmos, con el universo. Porque todo es energía. Y si el universo quiere que haya unas energías y nosotros vamos en otra dirección, pues ahí estamos friccionando, no solo entre personas, sino entre nosotros y el universo, las energías que están ahí rodeándonos. Entonces, la separación, que es por la mente, que es egocéntrica, como el cuerpo físico, el emocional y el mental, tiene una tendencia centrípeta, hacia adentro, lo que llamamos egoísmo, que es parte de nuestra evolución durante un tiempo. Separación, alimentarte tú. Pero por evolución, el egoísmo, la tendencia de dentro, centrípeta, se convierte en fuerza centrífuga y se va abriendo hacia afuera. No es el tema de hoy hablar de cosmología, pero los planetas tienen un movimiento de rotación sobre su eje y otro de traslación a través alrededor de un sol. Entonces, sobre su eje es la tendencia hacia adentro y el de movimiento de traslación es hacia afuera. Y es la evolución, es ir girando alrededor de algo, depender de algo que está por encima de ti. Por eso la evolución de los seres humanos y de las sociedades es la unión. Y todos lo habremos pensado, ¿cómo iría el mundo si desaparecieran las fronteras, desaparecieran los nacionalismos, que es uno de los cánceres más graves que tenemos en estos momentos, que están estimulados por las fuerzas de la oscuridad, para intentar que no evolucionemos, sino que nos separemos? Y fijaos qué ocurre cuando una persona vive, más que como un problema, un defecto, que es la soberbia o el orgullo. Todos sabéis lo que es. Cuando una persona es orgullosa, esa persona en su conciencia se siente, es un espejismo, superior a otras. Y además siente placer de sentirse superior. Y le da placer. A la larga sufre. Pero de momento es placentero, igual que la avaricia o la ambición. Acumular te da un cierto placer. A la larga ese placer se transforma en dolor, pero de momento produce. Y la persona orgullosa puede disfrutar, sobre todo si los demás se lo alimentan. Pero ¿qué ocurre? Que antes o después eso se convierte, como es una separación, la persona va entrando en el sufrimiento y en el dolor. De tal manera que como individuos, porque la sociedad está formada como individuos, por la ley de analogía, igual que es abajo, es arriba. Entonces las sociedades, por evolución, tienden a integrarse y formar núcleos, como se va viendo, aunque sea con muchas dificultades, se va viendo como incluso las naciones pues tienen tendencia a buscar algo que esté por encima de ellas sin perder su peculiaridad y que las integre. Eso es un proceso. Si no es así y se actúa en sentido contrario, provoca sufrimiento a los individuos, por supuesto, que están formando esa sociedad. Y esto se produce por esto que os estaba diciendo, y eso está en todo problema. Todo problema hay una separación. Cuando consigues, por tu trabajo psicológico, armonizarte y formar una unidad entre los componentes, te vas liberando de los problemas. Pero cuando no hay unidad, están unas energías que tienen hacia un lado, otras hacia otro, y entonces va produciendo lo contrario al proceso evolutivo, que es integrar. Igual que en nosotros hay las tres cualidades básicas, son voluntad, amor e inteligencia o luz,
en el universo, en el cosmos, es lo mismo. Y en el cosmos hay una gran fuerza de poder o de voluntad que impulsa a la creación de los universos. Una gran inteligencia infinitamente superior a la nuestra que está determinando toda esa armonía con todas esas leyes que determinan. Y un inmenso amor, más allá de lo que podamos imaginar, que está tratando de que toda la evolución del universo tienda hacia la unidad. Amor significa unidad, integración. Integración, repito, no es pérdida de tu nota, de tu conciencia, de tu peculiaridad. Cuando los orientales a veces dicen que llega un momento en la evolución que te unes con el todo, que se entra en el nirvana, eso es una visión muy limitada, porque siempre la conciencia individual existirá. Eso es un proceso evolutivo que no tiene fin. Nada más que conforme evolucionamos, esa conciencia va sintiéndose cada vez más unida. Si vivimos como almas, no nos podemos sentir separados. Cuando dos o más seres humanos están expresándose como alma, por muy diferentes que sean y muchas características diferentes que tengan, se sienten unidos. Pero como actuamos como personalidades con más frecuencia, pues nos sentimos separados. Y esa separación la transmitimos y la contagiamos al grupo, sea pequeño o sea grande. De tal manera que la tendencia evolutiva, sin especificar cómo, que no lo sabemos, porque tenemos visión, a veces podemos tener visiones arquetípicas de cómo va el proceso, es a que se vaya cada vez, igual que a nivel político se va buscando unos gobiernos que abarquen cada vez no solo el gobierno de una nación, sino de varias naciones, como está ocurriendo en Europa, con todas las dificultades que todos sabemos, ¿verdad? Pero la tendencia es esa, pues poco a poco vamos a ir dirigiéndonos hacia un gobierno planetario, en el cual, cuando hay un gobierno que está por encima de nosotros, hay que someterse no es la palabra, hay que ceder ciertas peculiaridades individuales, pero sin perderlo tus propias notas, para poder integrar, pero no como un sacrificio, sino como una necesidad por propia evolución. De tal manera que el futuro es que siga habiendo diversidad en la sociedad, pero que esté buscando aquello que es de interés para todos, como por ejemplo el que no se permita que haya ningún ser humano que pase hambre en el planeta. Cuando estos días en la radio nos están diciendo, sobre todo hoy, el Día del Hambre, me parece, que en 15 años se podría solucionar el hambre de los 80 millones de personas, pues ojalá fuera así, pero me temo que en 15 años no. Eso se solucionará, pero 15 años también lo que dicen es que se podría, no es que se va a solucionar, porque hay una resistencia egoísta tan grande en personas y grupos que hay unas fuerzas que están impidiendo que los seres humanos seamos realmente como estamos hablando. Y que veamos que todo lo que hay en el planeta es para todos, no para unos sí y para otros no. Pero eso lo dice el alma. Y como no estamos a nivel del alma, todavía no nos damos cuenta que no es para nosotros, para unos sí y para otros no. Y si alguien dice, es que lo he recibido por herencia, pero es que todo se ha ido creando de un modo egoísta y hemos llegado a una situación donde está todo tan desequilibrado y tan desproporcionado, produciendo problemas y sufrimiento a tanta cantidad de gente. Entonces, con el tiempo llegará, igual que se dijo en el año tal, ya todo el mundo feliz, ya estamos en el paraíso, cuando eso irá llegando a través de los siglos y de los milenios, pero no de la noche a la mañana. Son espejismos que mucha gente cae en ellos hasta que descubres que no, que la realidad es otra, que no vamos así tan deprisa, que tenemos que ir poco a poco, pero con pasos seguros. En definitiva, ¿qué ocurre cuando tenemos miedo? El miedo es un sentimiento o una emoción, ¿verdad? Pero el miedo lo creamos no en el cuerpo emocional, sino en la mente. Al imaginar amenazas que la mayoría de las veces no existen. Cualquier miedo que analicéis, casi todos os daréis cuenta de que no existe tal amenaza. Hay amenazas reales, hay una enfermedad, un animal, un ser humano peligroso, una crisis, hay amenazas reales. Pero luego esas amenazas, si son reales, la mente las interpreta
de otra forma, no las percibe tal como son. Y la mayoría de los miedos son creados en la mente, pero se vive el miedo como una emoción o sentimiento del cuerpo emocional que te hace sufrir. Luego, cuando elevas la conciencia a la luz, la oscuridad del miedo, porque todo miedo hay una oscuridad, no me refiero de luz esta, sino oscuridad de la comprensión, el miedo desaparece. ¿Por qué se vive la soledad? La soledad se dice que es un sentimiento del cuerpo emocional. La persona cree que está sola, que los demás no quieren relacionarse con ella, y se vive ese sentimiento que todo el mundo conocemos, unos más que otros, de soledad, que no solo es por incomunicación, sino porque es un espejismo mental al creer que estás separado. ¿Qué ocurre cuando descubres el espejismo? Que aunque la persona no tenga relación con otras personas de comunicación, la persona elimina su soledad. Es un problema que se origina dentro y se puede eliminar. Que estamos acompañados porque no hay nada separado, no hay vacíos, está todo unido. Cuando he hablado en profundidad de la soledad, le explica que además de conseguir sentirte más unido con los seres humanos, podemos ir trabajando de vernos unidos con la naturaleza, con lo que hacemos, con todo. No hay separación. Pero la mente, al estar poco iluminada, cree que es un espejismo. Por lo tanto, ampliar la conciencia, y al ampliar la conciencia está unida a expansionar el amor. Y al expansionar el amor, te das cuenta que el amor une. Y el amor es incompatible con la soledad. No puede haber amor y soledad. Sí puede haber deseo y soledad. Igual que puede haber deseo y miedo. Deseos bien intencionados. Pero amor y miedo son totalmente incompatibles. Aunque mucha gente, por esto que acabo de decir, lo confunda. Miedo y amor es incompatible. Soledad y amor son incompatibles. No encajan. Igual que agresividad y amor son incompatibles. Desarrollas el amor, te das cuenta que no puedes ir contra ti mismo, dándote cuenta que lo demás y los demás forman parte de ti. Por lo tanto, no puede haber agresividad. Puede haber energía, Ojo, necesitamos energía, mucha energía para vivir y actuar. Pero la agresividad es esta misma energía oponiéndose a otras energías, chocando entre seres humanos, o con uno mismo, o con lo que sea. Pero el amor, aunque te defiendas y actúes, sí, no, esto, lo otro, está como unificando. Por lo tanto, la luz que estoy diciendo, el amor, y podemos añadir la voluntad, porque una persona deprimida decimos le falta voluntad, pero si lo vemos, le falta luz también. Y cuando una persona, por buena que sea, se deprime, el amor está como constreñido. El amor a veces ha ayudado a una persona a salir de su depresión, el auténtico amor. De tal manera que el amor, la voluntad, que es energía consciente, y la luz están en la clave de la solución de todos los problemas. Si cogemos el estrés, la tensión, fijaos que la causa de todos los nervios y de toda tensión es los deseos de conseguir algo, y cuando no puedes o no llegas, te pones en tensión, ¿verdad? De que no se ajusta lo que has imaginado y esperas con la realidad. Y en mayor o menor grado vas creando un estado de desarmonía molesto que es tan frecuente de tensión. Luego, si tú comprendes y te armonizas, entonces la relajación viene por sí misma. Si habéis hecho alguna vez una relajación muy profunda, que no se nota ni que está el cuerpo y la mente está muy atenta, en silencio, estáis en un estado de unidad, de armonía. Y hasta no sabéis dónde está la frontera del cuerpo con el resto, ¿verdad? Un estado aparente de insensibilidad en el cual el cuerpo está tan bien, que no se nota. Si habéis experimentado esto, ¿dónde está la frontera de tu cuerpo con el resto? Sí que notas la conciencia, pero no notas esas fronteras que solemos notar, que son fronteras que creamos en la conciencia. Pero ¿qué ocurre cuando la conciencia se expande? Que nos damos cuenta que no hay nada nuestro, como las ideas que nos vienen, que estamos contentos. ¿Qué idea más interesante me ha venido? Que no es nuestra.
no hay nada nuestro. Es el ego, el yo, la personalidad, la que se apropia. Esto es mío y aunque lo participe con los demás, es mío. Pero cuando la conciencia se va abriendo hacia arriba, te das cuenta que aunque manejes propiedades de tipo que sea y tengas derechos de autor, incluso de todo eso, pero es que no has creado nada. Has sido como vehículo para que algo que está más allá de ti se exprese, y aunque lo llames creatividad. Seas un creador, pero lo que has hecho es servir de intermediario para que algo se manifieste, algo se exprese de alguna forma. Así que en todos los problemas está la atención que desarrolla la luz, la atención desarrolla el amor, y cuando estamos muy atentos y conseguimos estar, en lugar de débiles, estamos fuertes. Cuando hablo de la voluntad, digo que a veces nos falta voluntad para hacer algo, pero cuando comprendemos que no hay más remedio que hacerlo y hay una luz, entonces viene como una energía, como algo que parecía que no estaba, que nos facilita hacerlo, aunque hay una parte nuestra que se esté rebelando en contra, ¿verdad? A lo mejor, por poner un ejemplo, en un momento determinado te apetece estar cómodo en eso, pero tu conciencia te dice que hay una necesidad de hacer algo y entonces no te planteas, uy, qué mal, qué cosa más fastidiosa, ahora tengo que hacer lo otro. Automáticamente te lanzas a esa necesidad, a esa urgencia. La conciencia da energía, atrae la energía también. La energía sigue el pensamiento, la energía sigue a la conciencia. Y la conciencia, que es luz, es amor también, porque al darte cuenta de que no hay nada separado, entonces va brotando en pasos sucesivos esto que llamamos amor. De tal manera que la luz, la oscuridad solo se puede eliminar, como sabéis, encendiendo luz. Los problemas se eliminan de raíz encendiendo la luz de la conciencia, que incluye la luz inteligencia, lo que llamamos inteligencia, no conocimiento, sino inteligencia, que es distinto, el amor y la voluntad. Así que todo lo que hagamos, no solo cuando tenemos problemas, sino en cualquier instante, por expandir nuestra conciencia y permitir que estas tres cualidades del alma fluyan sin obstáculos a través de nuestra personalidad, eso elimina los problemas. Y todo lo que hagamos por desidentificarnos elimina problemas. Cuando creemos que algo es verdad, es porque hay una identificación de nuestra conciencia con algo que está muy energetizado. ¿Verdad? No sé si recordáis cuando habéis creído que algo era verdad y teníais mucha energía polarizada en esa idea, en ese asunto, en esa cosa, lo que fuera. Pero cuando habéis cambiado, porque vamos cambiando, aunque a veces no trabajemos por edad, por el paso del tiempo, vamos creciendo en alguna medida. Y ha habido otra conciencia, entonces hemos energizado otras ideas, otros asuntos, y han sido sustituida nuestra percepción de la verdad de algo por otra percepción de que otra cosa es más verdad, y así sucesivamente. Es decir, que nuestra evolución es ir limpiando y superando espejismos para percibir que unas verdades de un momento son sustituidas por otras verdades más sutiles, más amplias, más auténticas, y así vamos camino hacia la verdad con mayúscula sin alcanzarla nunca, pero cada vez más hacia arriba, liberándonos de los espejismos de abajo, de la parte inferior. Así que los problemas son espejismos. Existen obstáculos y no tenemos la vida fácil. Quizá los tengamos por el karma, por la ley del karma, el pasado, que de alguna forma se nos presenta como efecto. Quizá sea pues por ese espejismo que tenemos, esa miopía, esa oscuridad, y también por el hecho de pertenecer a la humanidad, donde no estamos todos en el mismo peldaño y estamos todos juntos evolucionando. Como en un tren con varios vagones, el tren se mueve todo
al mismo tiempo, pero unos viajantes están en los vagones de delante, otros intermedio y otros en los de atrás, ¿verdad? Aunque todo el tren se está moviendo, pero hay distintos niveles de avance dentro de ese mismo tren. En definitiva, aunque haya hablado un tanto abstracto, pero también he dado claves que se pueden utilizar, que podemos utilizar, aunque comprenderéis que entrar ya más en detalles ya requiere una elaboración más específica de cada problema, de las circunstancias de la persona, etc. Es decir, lo que he querido transmitir es que la luz de que gradualmente aumentamos con atención es la clave de todo. Y si nos dan información, pues según la luz que tengamos, esa información o nos sirve o no. O nos sirve más o nos sirve menos. Otras personas que nos enseñan algo, o libros, o lo que sea. Y si utilizamos la mente para pensar y razonar, también depende de la luz, de nuestra conciencia. Porque nos bajamos la guardia de la atención, entonces la mente ya piensa de un modo desordenado. Por eso cuando pensamos y razonamos, que nos sirve en la vida, analizamos algo con la mente, según la atención que pongamos, ese razonamiento nos va a servir más o menos. Y también, pues, el amor como otro ingrediente que he dicho, que tiene que ver con la luz. En definitiva, si hay algo que no se nos debería de olvidar ningún día, en ningún momento, es vivir con más atención de la que vivimos. Y aunque sea poquito a poquito, podemos ir graduándolo. Y en el pasado esto existía, eran personas privilegiadas, pero por las energías del planeta era más lento. Pero en la época actual, que se está acelerando la evolución del planeta en el que estamos, se puede hacer con más rapidez. De tal manera que si practicamos la atención, no tenemos ni idea de lo que nos espera, en sentido positivo me refiero, porque estaremos permitiendo que lo de arriba fluya con menos obstrucciones, obstáculos, y por lo tanto nos iremos liberando de los problemas, pero no egoístamente, ya me he librado del problema y los demás, porque si esto ocurre, en el sentido que hablo, nos sentiremos más responsables y nos daremos cuenta que estamos aquí no para pasarlo bien solo y tomar el sol y ya está, sino para ser útiles y contribuir a ser creadores, como el todo que nos ha creado, ser también partícipes. Y en esa creación está el ayudarnos y el colaborar para que el mundo funcione mejor. Si no, sería un espejismo, como la charla de la felicidad que dije. Es posible que mucha gente piense en su propia felicidad, pero la felicidad con mayúsculas no se puede conseguir si uno no está implicándose en el mundo y está ayudando a los demás. Si no, es un espejismo efímero que antes o después desemboca en la frustración y en el desencanto y en otra serie de problemas. Es decir, que está todo interrelacionado y cada vez conforme más evolucionemos nos damos cuenta que esto sucede así. De tal manera que ojo con esto, porque más que a nivel individual, a nivel colectivo, no olvidemos, si os sirve de aclaración, que hay fuerzas invisibles que están impulsando a la humanidad hacia la luz, hacia el bien, hacia el amor, y otras en sentido contrario. De tal manera que, según el egoísmo o el nivel de conciencia, podemos encontrar. Y en otro momento explicaré con más profundidad cómo se produce eso que no solo es gota a gota ser humano, sino que hay corrientes de energías mentales y también de conciencia que se extienden. Y a seres humanos con una cierta sintonía, que forman masas, se apodera de ellas, para bien o para mal, entonces los lleva. De tal manera que a veces vemos como grupos humanos van contagiándose de una serie de ideas que son ideas que van en contra de la evolución, y entonces se adhieren a esas ideas y consideran, como todo ser humano que hace el mal, ¿qué piensa? ¿Que está haciendo el mal? Cuando alguien hace el mal, es que cree que se hace el bien. Sócrates y Platón nos decían, que eran de los más grandes sabios que hemos tenido en este planeta, Sócrates y Platón nos decían que no se puede hacer el mal a sabiendas. No, el que hace el mal no lo puede hacer conscientemente. El que hace el mal es por ignorancia. Esto puede ser criticable, pero al sentido que me digo es un sentido amplio.
Puede uno conocer mentalmente que está haciendo el mal, pero si tuviera más luz, a eso me refiero, es inevitable que deje de hacerlo. Es en contra de la evolución. Y si aumentas tu conciencia, estás a favor de la evolución. Bien, dejo la exposición aquí para que hagáis las preguntas que deseéis. Una hora, poco más de una hora, sobre lo que hemos hablado, que puede abarcar todo. Las preguntas que se os ocurran sobre el tema, o sobre cosas que he dicho que a lo mejor no he explicado suficientemente bien. Pero si me permitís un pequeño paréntesis, hay algo que, por daros otra pista para vuestras meditaciones, reflexiones, si las hacéis, para intentar entender el mundo. ¿Habéis oído hablar de lo que es el fondo y la forma? El fondo y la forma. Cualquier forma que vemos con la vista está en un fondo, sin el cual no existiría la forma. ¿Hasta ahí estáis de acuerdo? Pues lo mismo ocurre en nosotros y en el cosmos, en los universos. En nosotros existe un fondo de bien. Y cuando sobre ese fondo de bien, que siempre es de bien, en nosotros y en todo el cosmos, solo existe en el universo el bien, no existe el mal. Cuando sobre ese fondo recibes una forma que se destaca, entonces esa forma puede darnos, en nosotros puede ser una forma que se separe de las leyes de la evolución. Y entonces cuando ves esa forma sobre ese fondo, parte de esas formas es el mal. Los problemas, el sufrimiento, lo relacionamos con el mal, no con el bien. De tal manera que cuando tenemos un problema estamos viendo una forma que he explicado que es un espejismo temporal, efímero, que está sobre un fondo. De tal manera que, ¿habéis pensado alguna vez que si no existiera el mal, no sabríamos lo que es el bien? Y si no existiera el bien, no sabríamos lo que es el mal. Fondo y forma. No puede uno prescindir del otro. No sé si he podido transmitirlo a nivel psicológico. Si no tuviéramos un fondo de bien, no podríamos darnos cuenta de que muchas veces estamos en el mal, que hacemos el mal equivocadamente, o que sufrimos, llamándole mal. Aunque a veces el sufrimiento es el trampolín para ir hacia el bien. Pero ahora me estoy refiriendo a esto. Si no hubiera un fondo, de tal manera que es un error pensar que somos malos intrínsecamente. Los seres humanos, como almas, somos buenos. Y todos los seres, como explicaré en una próxima conferencia, de todo lo que existe tiene alma. No hay nada que no tenga alma, hasta las piedras tienen. Entonces, ese alma es un potencial de bien, nunca de mal. Es las capas externas más densas que se adhieren a ese fondo los que, obstaculizando la expresión de la energía del bien, hacen que percibamos lo que está bien y lo que está mal. Dilo otra vez. ¿Otra vez? Es difícil, es que es difícil de entender. Eso último. Bueno, pues ahí está. Sí, que matice más. No, sí que se Matice, ¿no? puede, pero... ¿De qué otra forma más fácil se puede explicar? Pues bueno, nuestra personalidad es como la forma y el alma es como el fondo. Entonces la personalidad aislada actúa mal, aunque vayamos tendiendo hacia el bien, actúa mal. Y el fondo es el alma, que es el bien. Cuando la personalidad consigue sintonizarse y fusionarse con el fondo, con el alma, entonces es cuando la energía del alma, estas tres cualidades, se expresan sin obstrucción. Sigue existiendo la personalidad, pero está integrada con el alma. ¿Aceptáis que somos en el fondo bien, ¿no? Somos amor, somos luz, por lo menos como hipótesis, aunque a veces parece que en algunos seres humanos eso no sea posible, pero intuís o aceptáis como hipótesis. Y luego el alejamiento,
las barreras que nos ponemos y nos creamos, porque la mente ha sido creada con esa posibilidad de dualidad. La mente, dualidad de bien y de mal. En el Antiguo Testamento se habla del árbol del bien y del mal. Antes de empezar a ser seres humanos existía solo el bien, es en ese nivel en que estábamos. Pero empezamos a ser seres humanos y empezamos a tener la dualidad, a crear karma. Por cierto, el karma casi siempre hablamos del mal karma, pero hay karma positivo y karma negativo, el bien y el mal. Y entonces la manzana, que es un símbolo de la mente, pues es lo que adquirimos como una manzana que puede tener una parte positiva y otra negativa, ¿no? Una manzana podrida, no, imaginaos que no está toda la manzana podrida, ¿verdad? Entonces la manzana es un símbolo de la mente. Por eso, no solo en Adán y Eva, sino en el cuento de Blancanieves, que come la manzana envenenada, y Blancanieves como alma, que simboliza el alma, la manzana es la mente que la envenena o adormece temporalmente, hasta que la expulsa y entonces se puede unir a su príncipe, que es el espíritu, que podríamos simbolizarlo como el espíritu. Es decir, liberarte de lo de abajo para unirte a lo de arriba. Entonces, la manzana no es una cosa de Adán y Eva, que es un símbolo, no existieron como personas. Adán y Eva es un símbolo de esa polaridad que empezamos a adquirir hace millones de años, y entonces la manzana la tenemos todavía en nuestro interior. La vamos, como si dijéramos, expulsando progresivamente. La manzana. Entonces la mente tiene esa dualidad, por eso con nuestro libre albedrío la hemos utilizado y seguimos utilizando unas veces bien y otras veces mal, hasta que vamos liberándonos y ya dejamos de utilizarla mal y la utilizamos bien. Es decir, la evolución es actuar cada vez bien, con luz, con amor y con voluntad al bien. Y por lo tanto, de ir dejando, si no porque de golpe no se puede, problemas y defectos, y expresándonos. Pero de la noche a la mañana no. Por eso a veces podemos encontrar sombras en la persona más santa y quizá alguna luz en la persona más oscura, más rechazable, ¿verdad? Es decir, que hay una transición de una polaridad a otra, que no viene en un instante, sino va siendo progresivamente. Es decir, que vamos aumentando la luz y va disminuyendo la oscuridad. Cuanto más lámparas encendamos en una habitación, menos zonas oscuras habrá, más luz hay. Y eso de golpe, imaginaos que se va haciendo una y otra y otra. Un día se nos enciende una lucecita, otro día otra, otro día otra, y así vamos aumentando nuestra luz y por lo tanto vamos eliminando, si no de golpe, poco a poco, sombras. Así de sencillo. Luz, oscuridad. Casi nada. Qué sencillo. Fácil de decir. Bueno, fácil, ¿no? Según. ¿Seguís con algún problema? ¿Sigue funcionando la ¿Sí? ¿Sigue marcando? Sí, sí, está chum chum. Muy bien, muy bien. Chun chun. Sí. Ahí bajo un rec, pero eso no, Sí. eso no sé qué significa. Vale, es igual. Ay, casi que se graba todo. Luego, Ay, te digo yo, la falta de atención. es un tema que, bueno, lo abarca todo, esto que hemos hablado. Lo abarca todo. Yo veo que en el fondo, como están explicando, está ahí la libertad de cada persona, ¿no? De cada persona, ¿no? La libertad. Por cierto, aunque ha hablado otras veces, tendré que dedicar alguna charla a la libertad. Porque la libertad se puede interpretar, en nombre de la libertad se puede hacer desastres. En nombre de la libertad. Lo mismo que en nombre de Dios, ¿no? Agarrándonos a la libertad. Pero la libertad individual... Como separarte de las leyes, No. de la
la vida. Digo que se puede, que en nombre de lo mejor, en nombre de Dios han hecho los mayores crímenes, como sabéis, y las mayores cosas más horrorosas, en nombre de lo más... No, creo que está la libertad de cada persona de trabajarse o no trabajarse, Otra ¿no? cosa es la libertad, sí, que es en sentido positivo fundamental. Entonces hay que entender lo que es libertad. Cuanto más luz tengamos, más libertad, en sentido más sano, más puro, libertad. Porque la mente puede interpretar la libertad de otra manera, ¿verdad? Y se observa que sobre el nombre de la libertad, o justificándote en ser más libre, pues se puede ir hacia un precipicio. Una persona, o un grupo, o una sociedad, o un país, o lo que sea. ¿No me referías a libertad? No, es que yo voy ampliando. Ah, ya. Decís una cosa y yo... Sí, entonces la libertad está ahí para decidir si vamos hacia un lado o hacia otro. Entonces, pero ojo que cuando más despiertos estemos, más libres nos sentiremos. Y aunque tengamos ataduras de aquí materiales, Sí, ha dicho estaréis de acuerdo que la mejor libertad es la que de la conciencia. Claro. Algo muy importante, que hasta en épocas de opresión, tanto individual como colectivamente, ¿verdad? Esa libertad no la puede quitar nadie. Y entonces, si el ser humano la va descubriendo dentro, pues esa libertad, pues eso, cuando un ser humano ha llegado a un punto de conciencia, por muchas limitaciones que están, es decir, que una persona puede estar años en una prisión física, material, sin libertad de moverse físicamente, pero si su conciencia es elevada, pues sentirse libre y seguir creciendo y hacer un gran trabajo. Es decir, que esa libertad no la pueden encarcelar y encerrar nadie. La libertad interna, la libertad de conciencia, la libertad de decidir qué haces. Incluso amar a tus enemigos, o a tus carceleros, o a quien sea, en lugar de odiarles, etc. Y hay ejemplos. Sí. Será una minoría, porque claro, con frecuencia, por desgracia, las personas encarceladas suelen, este sistema que todavía se utiliza de encarcelar tal como se hace, suele fomentar mucho el odio. Entonces, con el tiempo, la sociedad se defenderá, pero se encauzará a las personas que delinquen o que van contra la sociedad de otra manera distinta para poder rehabilitarlas o recuperarlas, en lugar de, como se hace por venganza o por como sea, pues, digamos, oprimirlas en ese sentido. Todo esto no se hace de la noche a la mañana, es una transición progresiva en este sentido. Pero la libertad es un tema también muy delicado, es un tema filosófico también muy interesante, si se puede, para reflexionar, ahondar sobre él. Libertad y determinismo, a veces lo he comentado. Parece que sean dos cosas opuestas, pero pueden estar unidas y fusionadas. Seguir un determinismo de un modo libre parece una contradicción y la mente concreta le cuesta entender, pero elevamos la conciencia por encima de la mente concreta a la intuición y entonces las paradojas se reconcilian, ¿verdad? Por eso los koans que se dan en el budismo zen, koans, que son acertijos que se puede estar años tratando de entenderlos, pero si se hace con la mente concreta no se puede, hasta que uno se eleva por encima de la mente concreta, se le enciende la luz y lo resuelve. La mente concreta se basa en la lógica que ya sabéis, o esto o lo otro, pero cuando te elevas por encima, los opuestos se reconcilian. ¿Me seguís o estoy hablando? No, seguimos. Bueno, hablamos y ahí queda, ¿no? Sí. Ha sido un poquito, bueno, algunos aspectos de la charla un poquito más filosóficos, pero bueno, van saliendo, ¿no? Y claro, como no nos educan, ni la televisión ni las escuelas, pues por algún sitio tenemos que ir viendo cosas que podríamos ir aprovechando. No se nos ha educado en lo abstracto,
en la mente abstracta, ¿sí? Mejor o peor en la mente concreta, pero con el tiempo se nos educará en la mente abstracta, para poder abrirnos a otras verdades. Y si no nos han educado, nosotros nos podemos autoeducar, ¿verdad? O leyendo, escuchando, meditando, o buscando como sea, por donde sea, la verdad de lo que sea. Viniendo aquí. Viniendo aquí. Bueno, no sé si aquí pues hacemos lo que podemos, ¿no? Un granito de arena, en ese sentido pues intentamos hacer algo. Pero habéis entendido algo, sí. Que los problemas dependen de nosotros, de tenerlos o no. Aunque hay algunas veces que, aunque uno no quiera, pues ahí está. Pero claro, cuando digo depende de nosotros, no de decir de apretar un botón u otro, sino, claro, a veces es un trabajo que no es tan rápido, que hay que prepararse y trabajar para que conseguir eso, esa independencia del problema, esa autonomía, me refiero. No viene de la noche a la mañana, ni se nos regala, ¿no? Esa autonomía se nos puede regalar como el que le toca la lotería muchos millones, decíamos antes, y le puede tocar, pero a partir de ahí, ¿qué? Puntos suspensivos, eso ya no se habla. ¿Qué puede pasar a una persona? Entonces, ¿por qué le toca a uno mucha lotería? ¿Qué karma tendrá? ¿De qué clase de karma? Pues ahí ya no entro. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser una oportunidad para ver cómo lo enfoca y crear un mal karma, o quizá crear un buen karma. Eso es un interrogante. Pero a veces lo que parece maravilloso puede ser, y viceversa. A veces una gran crisis del tipo que sea ha despertado a un ser humano, su conciencia, y gracias a esa crisis dolorosa ha crecido, se ha abierto. Es decir que nos equivocamos fácilmente al juzgar las cosas. Seguimos juzgando porque tenemos mente, y la mente la utilizamos también para eso. Necesitamos juzgar, pero es llevar más cuidado, poner más luz, no precipitarnos y no quedarnos con un juicio como definitivo, sino estar abiertos a que la verdad de hoy no sea la misma mañana o dentro de un rato, o no digamos dentro de más tiempo, sino estar abiertos para no cristalizarnos en las verdades, que es lo que ocurre cuando nos identificamos, sino ir abriéndonos a otras energías, a otros niveles de conciencia, porque las apariencias engañan, y bastante, con el mundo de las apariencias. ¿Habéis entendido también los problemas colectivos? Problemas colectivos, algo de lo que he dicho se puede aplicar, esas corrientes de opinión que a veces se crean, y a veces hay personas con fuerza, con carisma, que son marionetas, pensando en lo negativo de la magia negra, de la oscuridad, y están como intentando y atraen a gente que está predispuesta, la que no lo está, y las llevan hacia unas decisiones que pueden parecer en un principio buenas, pero que no lo son. Tenemos que mirar con más profundidad, porque es fácil identificarnos con verdades que decimos, esto es bueno, esto es maravilloso. Y cuestionarlo todo es no marearte, sino simplemente que a lo mejor es verdad. Y si seguimos mirando, y mirando y mirando, descubrimos que era verdad, la ves con más luz, o a lo mejor no lo era, y se ve de otra manera distinta. ¿Sí? Es decir, que es cuando nos acordemos, estar más despiertos, más atentos, y mirar, y seguir mirando, y mirando. A veces mirar una cosa concreta para entenderla, un problema, un asunto, pero mirar con atención en sí misma, sin destino, simplemente mirar. Hay formas de meditación que consiste en darte cuenta que estás mirando. Darte cuenta, no sé si una forma de meditación o una actitud, descubrir
que estás dándote cuenta. Darte cuenta de que te estás dando cuenta. O mirar el sujeto que mira. Parece una cosa rara, ¿no? Eso lo podemos hacer los seres humanos cuando llevamos un tiempo de evolución, darnos cuenta de que estamos despiertos, de que nos damos cuenta. Es como, si habéis tenido, es como estar soñando y darte cuenta de que estás soñando. Y a veces alguna persona se ha dado cuenta de que en algún sueño se daba cuenta de que estaba soñando, pero lo normal no, estás soñando, lo que llamamos sueños, estás en otra realidad y estás identificado con esa, igual que ahora aquí. A lo mejor lo explico en una charla sobre quizá con el título La vida sueño, no solo de Calderón de la Barca, sino para explicar no solo la obra de Calderón de la Barca, La vida sueño, que tengo pensado, sino, aunque hace muchos años también di esa charla, sino darnos cuenta de que